tecnología agrícola, ingeniería en química industrial y tecnología en análisis químico. Y es un honor estar exponiendo en estos momentos para ustedes y para todos ustedes vía streaming. Vamos a hablar hoy sobre un paradigma que nuestra sociedad actualmente está exponiendo una y otra vez, pero me parece que un poquito fuera de contexto, y ese juicio de valor se lo voy a dejar a ustedes para que lo analicen luego de haber escuchado lo que tengo para contarles. El nombre de esta exposición se llama Un nuevo agro en equilibrio, economía, sociedad y medio ambiente. Y tiene que ver con la búsqueda de la efectividad de la premisa, de la frase que estamos escuchando constantemente de que las empresas son sustentables, de que la actividad es sustentable, de que nuestras acciones son sostenibles, de que los mercados son sostenibles. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué es sustentabilidad? Partamos diciendo que el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad son homólogos, dependiendo del traductor que se haya usado en el momento en que el académico realizó el paper. Esto va a encontrar la definición de sustentabilidad y sostenibilidad equivalentes. Hay ciertas sutilezas al momento de analizar la RAE, pero no nos vamos a meter en eso. Y justamente el nombre de esta presentación habla de equilibrio, porque la sustentabilidad es una dimensión que se verifica solo en este sector, solo en esta unidad, en esta dimensión, en este espacio, en esta superficie, donde convergen tres dimensiones distintas a su vez. La dimensión económica, la dimensión social y, por supuesto, la dimensión medioambiental. Normalmente nuestra sociedad apunta a hablar de sustentabilidad cuando hay estrategias de protección del medio ambiente o estrategias de manejo efectivo medioambiental. Pero estoy seguro que la dimensión económica y la dimensión social no se están considerando al momento de proponer, al momento de exponer un manejo sustentable, sostenible. Ahora, ¿de qué manera estas variables se relacionan entre sí y de qué manera podemos nosotros medir la complejidad de alcanzar este equilibrio tan complejo? Primero entendemos que la economía y sociedad, entre ellos dos, tienen un nexo fundamental, vital. La economía toma el recurso humano y el recurso humano, la sociedad, proporciona un crecimiento o desarrollo, también dependiendo del principio filosófico que queramos adoptar, para potenciar la dimensión económica. De hecho, ustedes escuchan que el aumento de la tasa de interés, la baja de la tasa de interés como política del Banco Central, siempre tienen que ver con una dimensión muy atípica, que es el consumo. Y el consumo lo determina la sociedad, nosotros, seres humanos. Ahora, ¿de qué forma la sociedad y el medio ambiente interactúan? Si se fijan, estoy haciendo el análisis de a dos por el momento. Ya tenemos claridad de que el equilibrio entre ellos dos es difícil de alcanzar. Hay una franja delgadita. ¿Cómo se desarrollaría un equilibrio entre el medio ambiente y sociedad? Bueno, con un análisis sin tanta profundidad, nos damos cuenta que la sociedad se beneficia del medio ambiente a partir de una serie de servicios que el medio ambiente proporciona. Y vamos a dejar acá como un apunte, como una nota, un concepto que vamos a tomar más adelante. Servicios ambientales. Vamos a profundizar al respecto. ¿Ya? Pero por el momento pensemos que el medio ambiente nos proporciona cobijo, nos proporciona alimento, nos proporciona agua, nos proporciona belleza escénica, calma, paz interior. Y existen estrategias que buscan valorizar esos servicios. ¿Sí? Por eso vamos a hablar de eso más adelante. Y en el otro sentido, el medio ambiente proporciona materias primas, digamos, a la sociedad, y la sociedad, luego de utilizar esas materias primas, ¿qué hace? Las envía nuevamente al medio ambiente, las descarta, las desecha. Y ahí se produce nuestra primera sensación de alarma. Chuta, eso está mal. Está mal que la sociedad envíe sus residuos hacia el medio ambiente. Pero no, calma. El medio ambiente tiene la capacidad de incorporar todos esos residuos, meterlos en sus ciclos y mantenerse
inestable, o estable, mejor dicho. Mantener todas sus características y todos sus atributos. El medio ambiente es capaz de tomar lo que la sociedad le entrega como desecho y reincorporarlo y mantenerse funcional en su 100%. El medio ambiente es capaz de recuperarse, el medio ambiente es capaz de reponerse. Por tanto, esto de ser carbono neutral es cuestionable desde ese punto de vista. Yo puedo ser carbono emisor, porque el medio ambiente sería capaz de tomar ese carbono que yo genero como individuo y reincorporarlo en su sistema, en sus ciclos. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Cómo se relacionan economía y medio ambiente? La escala aquí es determinante. La economía toma del medio ambiente materias primas, de la misma forma en que lo hace la sociedad, pero en volúmenes mucho más grandes y en escalas temporales mucho más aceleradas. Y por ende, la economía a su vez, al proveerse, al nutrirse de lo que el medio ambiente es capaz de entregar, dentro del ciclo le genera residuos, le genera descartes, le genera un impacto, pero esta vez, dado que la escala es mucho mayor, esos impactos el medio ambiente no es capaz de reestructurarlos, de redistribuirlos. Y ahí es donde se empiezan a generar estos cambios, estos aumentos, por ejemplo, en los gases de efecto invernadero, que parten en la década del 1920, con la revolución industrial. También vamos a hablar un poquito sobre esto en un ratito. ¿No? Recordemos que los gases de efecto invernadero se miden en función de la concentración de dióxido de carbono como unidad de análisis. ¿No? Metano, clorofluorocarbono, dióxido de carbono, vapor de agua, todo se mide en función de la característica básica del dióxido de carbono. Entonces, si el análisis nos dice que el equilibrio es súper difícil de alcanzar cuando analizamos o cuando revisamos dos dimensiones, imagínense cómo será de complejo alcanzar un equilibrio con tres, donde cada uno de esos elementos es multivariante. Cada uno de estos elementos tiene una cantidad infinita de componentes, donde uno afecta al otro y este afecta al otro y se genera un efecto dominó, un efecto en cascada. Hay análisis, hay estudios de físicos, expertos en mecánica cuántica o en análisis de partículas, que han tratado de describir esto y no les ha sido posible porque la cantidad de variables es demasiada. Entonces, ciertas empresas, iba a decir nombres, pero me acordé que estamos en streaming, ciertas empresas, ciertas industrias hablan de procesos sustentables, de actividades sustentables. No sé, debería leer cuáles son sus políticas medioambientales, políticas sociales, porque las políticas económicas las tenemos claritas. Rentabilidad, aumento de ingresos, disminución de costos. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico habla de estos 17 puntos como acciones en pro de la sustentabilidad. Esto no es un tema nuevo, esto no es un tema nuevo para nada, comienza en la década del 40, cuando Truman habla de países subdesarrollados, refiriéndose a Estados Unidos como una potencia desarrollada y usando el concepto de desarrollo como el norte de lo que deberían alcanzar los países de África, Asia y Latinoamérica. No me gusta mucho la idea de que me digan subdesarrollado como nación, me parece un poco peyorativo, entonces se cambió esa ideología, esa mención, y ahora somos países emergentes. ¿Queremos emerger de dónde? Del hoyo económico, ambiental, social en el que nos encontramos. Así lo seguimos leyendo. Me sigue molestando un poquito la idea. Pero estos juicios de valor no los voy a exponer hoy, pero ya lo hice. Miren, si se fija, son acciones, son verbos, son objetivos que tienen una envergadura de distinto nivel y un abanico de opciones gigante. Hablamos de paz, justicia en instituciones sólidas, hablamos de vida submarina, hablamos de fin de la pobreza, hablamos de salud y bienestar. Todos elementos que cuando los analizamos desde el punto de vista económico-productivo apuntan en sentidos distintos, pero están englobados dentro del concepto de sustentabilidad.
porque recuerde que son tres variables las que tenemos que equilibrar: económica, medioambiental, social. Por lo menos hay un estándar, por lo menos hay una hoja de ruta a la que nos podemos acoger para pensar en que estamos haciendo bien o no tan bien las cosas en pro de esta sustentabilidad. ¿De qué nos vamos a valer? Necesitamos una unidad estandarizada para decir si estamos mejor que cierta nación, estamos peor que cierta nación, que cierto sector o que cierta región. Por tanto, el lenguaje universal para las industrias productivas y también sociales como individuos es la economía. Pero aparecen una serie de elementos, no se ve, aparecen una serie de definiciones de elementos que dividen a la economía. Está la economía clásica, la neoliberal, donde buscamos la rentabilidad, donde buscamos el lucro, sin juicios de valor sobre esa palabra tampoco. La rentabilidad, el lucro, la acumulación de riqueza y la explotación de materias primas y de recursos naturales. Economía lineal. Tomamos materias primas, las utilizamos, las procesamos, las desechamos, las descartamos. Estos últimos días, y por días me refiero a los últimos 40 años, se ha estado hablando de la economía circular. Ha alcanzado potencia, ha alcanzado un nivel de interés por parte de la sociedad importante este concepto, en que dejamos de ser productores y desechadores, entre comillas. Tomamos materias primas, realizamos nuestros procesos y lo que obtenemos, aparte de nuestro producto final, ya no son descartes, no son desechos, son nuevas materias primas para otros usos, para otros fines, que se reincorporan al ciclo económico y por ende generan nueva rentabilidad, nueva acumulación, nuevos beneficios monetarios. Y este ciclo es infinito y generamos residuos en menor escala. Pero es un desafío poder tomar residuos y considerarlos materias primas. Hay que meter ciencia, hay que meter inversión, hay que meter tecnología y hay que meter políticas. Y en ese momento, en esa situación, estamos aún creciendo, estamos aún en pañales. No así Costa Rica o ciertas regiones de Europa. Finlandia, por ejemplo, que importa basura, por ejemplo. Ellos son capaces de generar energía a partir de residuos orgánicos. Lo que ellos producen ya no es suficiente para su industria o para su matriz energética. Por lo tanto, piden, tráiganos basura orgánica, por favor. Y por otro lado están los plásticos. Son dos elementos fundamentales en los residuos. Materia orgánica, plásticos. ¿Qué hacemos con ambos? Socialmente esto ha generado mucha atención, me parece fantástico. Pero por acá, ¿quién se está preocupando? No sé si estamos tan preocupados de lo que botamos a la basura cuando no nos comemos todas las papas fritas, o el pollo, o las cáscaras de naranja, la zanahoria, etc. Pero sí estamos preocupados de lo que pasa con los plásticos. Y el impacto ambiental de estos residuos orgánicos es igual o mayor de potente que los residuos inorgánicos, digamos. No estamos hablando de la minería, ni del ácido sulfúrico, ni de lo que está pasando, por ejemplo, en la quinta región con los gases de azufre. Eso es otro tema. Bueno, entonces, ¿de qué nos valemos? ¿De la economía circular o de la economía clásica? Todavía no tenemos las dimensiones de saber cuánto vale, por ejemplo, el servicio ambiental que nos proporciona un bosque. Con la economía clásica sabemos cuánto vale sustentablemente un bosque. No, podemos solamente saber cuánto vale la madera en un mercado preestablecido. Pero ahí estamos solamente acogiéndonos a una de las dimensiones, la económica. ¿Y las otras dos? ¿Qué pasa con los ecosistemas asociados al bosque? ¿Qué pasa con los servicios de aprovisionamiento de agua filtrada que nos entrega un bosque? ¿Materia prima? Sí, lo podemos valorizar desde la estrategia de la economía neoclásica.
Pero el filtrado de agua y los ecosistemas, ¿lo podemos valorizar con esas estrategias y con esas herramientas? Yo diría que no, aún. Entonces, hay que expandir la economía. Y aparece un concepto que es la economía ecológica. Si sé que me salté una. Aparece la economía ecológica, pero la economía ecológica se vale del análisis de los ciclos. Ciclo del carbono, ciclo del fósforo, ciclo del nitrógeno, ciclos biogeoquímicos, transferencia de calor, termodinámica, ley 0, ley 1, ley 2, ley 3. Y son estas dimensiones que se escapan al análisis de los economistas clásicos. Entonces, nos pasamos de complejidad. Aterricemos un poco la situación. Concentrémonos en los elementos que forman parte de la sustentabilidad. Perfecto. Y aparece entonces la economía ambiental o economía de los recursos naturales. ¿Lo han escuchado antes? ¿Sí? ¿No tanto? No es lo mismo. Muy poco. Tengo 20 años de mochila de hacer clase, entonces siempre hay una pizarra y un plumón en mis actividades. Sí sé que me veo súper joven, pero es que empecé joven. La actividad productiva como empresa se nutre de materias primas y genera residuos, ¿cierto? La economía ambiental se encarga del estudio de esto. Y la economía, lo voy a sintetizar, la economía de los recursos naturales se encarga de esto. De hecho, lo puse al revés. La economía ambiental se encarga de las materias primas. Y la economía ambiental se encarga de analizar el impacto en el medio ambiente. A través de ciertas estrategias. Estrategias que se valen de precios sombra y valorización indirecta. Porque a mí no se me ocurriría cómo valorizar la tala de bosque directamente. Entonces necesito recurrir a las estrategias propuestas por esta disciplina para conocer en términos monetarios eso, el filtrado de agua y el comportamiento de los ecosistemas. Está muy en boga, está muy de moda y está perfecto que sea de esa forma el efecto invernadero. Y usted dirá, pero eso es tema de las industrias, eso es tema de los vehículos y los combustibles. No, la agricultura, la actividad agrícola, genera el 40% de la emisión del metano, cuyo impacto en el efecto invernadero es de alrededor del 60%. Porque el metano, si bien se emite en menores cantidades que el dióxido de carbono, tiene un mayor efecto como gas invernadero. Por tanto, lo que hemos escuchado de la emisión de gases de efecto invernadero de los rumiantes es cierto. Y es una necesidad, un problema que necesitamos resolver a la brevedad. Por tanto, todo esto que parece un poco lejano para la actividad agrícola es un problema nuestro y de ustedes a su vez. Entonces, nos vamos a concentrar en la economía ambiental, economía del medio ambiente. La economía clásica, lo que está ahí con la nubecita roja, habla de valoración de uso directo. Como hablábamos delante, si nosotros le calculamos el valor al precio de metro cúbico de madera, podríamos saber cuánto vale un bosque. Pero estamos siendo incompletos sustentablemente. Nos faltan las dimensiones las otras dos dimensiones que componen a este sistema. Tenemos como ejemplos de productos que se pueden valorar directamente, alimentos, en nuestro quehacer diario, salud de especies y biomasa. Todo eso tiene un valor de transacción en la economía normal, en los mercados preestablecidos. Por lo tanto, no me sirve. No me sirve usar estrategias de valor de uso directo, porque me quedo corto. Entra entonces la valoración de usos indirectos.
¿Y qué entendemos por valoración de uso indirecto? ¿Cómo se afecta una materia prima o cómo se afecta en sí el medio ambiente y un recurso de este medio ambiente a partir de una función de productividad de la que forma parte? ¿Cómo? El filtrado de agua forma parte de los servicios ambientales que promueve el bosque. Cuando llueve, en torno a un sector con materia vegetal, las raíces filtran el agua, previenen erosión, mantienen ecosistemas. Todas esas dimensiones yo no las conozco en términos económicos, pero sí las podría valorizar, por ejemplo, sabiendo qué cantidad de agua dejo de obtener en calidad de tratable cuando ese bosque desaparece. Y se genera un costo de oportunidad. El dueño del bosque lo tala y lo vende como madera o lo mantiene y sustentablemente mantiene el equilibrio. ¿Se fija? No se ve ahí. Dígame. ¿De qué forma el bosque mejora o equilibra el ecosistema? En cada una de sus hojas, en cada una de sus raíces, en cada uno de sus tallos existen una cantidad incontable de organismos que se alimentan de él. Y un ecosistema se entiende por definición como la interacción o el espacio geográfico, el espacio físico, donde interactúan elementos bióticos y elementos abióticos. Entonces, cuando las lombrices, los gusanos, se alimentan de los restos vegetales que han caído del árbol, en conjunto con los nitratos y los fosfatos y el fósforo y el azufre del suelo, estamos en presencia de un ecosistema. Esa microfauna desaparecería si no está el bosque, que es su fuente de alimento. ¿También la fauna tiene que ver con el ecosistema? Sí. Fauna de mayor escala y fauna de menor escala. En el caso de bosque nativo versus bosque de pino o orgánico, que el bosque pino orgánico no se conserva ni se No, guarda nada del ecosistema. no. Se altera el ecosistema y se altera para siempre. Claro, sí, Porque claro, que se mantenga la fauna visible no quiere decir que el ecosistema siga en equilibrio. La microfauna y los niveles bioquímicos de cada uno de los elementos que componen ese ecosistema cambió para siempre. Ni siquiera con reforestación. Si se fija, el valor de uso indirecto tiene que ver con los beneficios funcionales que se pueden extraer de componentes del medio ambiente. Y acá dice, control de inundaciones. Cuando hay bosques, no hay alud, porque se fija el suelo a través de las raíces de los organismos vegetales. ¿No? Por bosque me refiero a una formación vegetacional de amplio espacio. ¿Ya? Puede ser una pradera también. Retención de sedimentos. Eso tiene que ver con que cuando llueve, si hay materia orgánica, los sedimentos, los restos de suelo o el suelo en sí no erosiona, por lo tanto, estos sedimentos no se mueven a través de los acuíferos, no llegan al mar, el mar no los deposita en la playa o en las dunas y por ende no hay efecto de desertificación. Porque así funciona el ciclo de desertificación, con los sedimentos que se traen desde la alta cordillera o de aguas arriba. Retención de nutrientes, la calidad de recurso hídrico, belleza escénica, como les contaba adelante. De hecho, si usted se compra un departamento con vista hacia la cordillera de 50 metros cuadrados o compra un departamento en Estación Central de 50 metros cuadrados con exactamente la misma infraestructura, ¿cuestan lo mismo? Esa diferencia se considera un precio hedónico, se considera una forma de valorizar el medio ambiente indirectamente, que tiene que ver con la belleza escénica. Pero me voy a concentrar en estos tres de abajo: producción de oxígeno, abastecimiento de agua y secuestro de dióxido de carbono. ¿Y por qué me voy a preocupar de esos tres? Porque dijimos que este era un tema que nos convocaba como participantes del ecosistema agrícola. Ahora todos hablan de ecosistema financiero, ecosistema biológico o ecosistema institucional. Ya, metámonos en eso. Recuerde que esto son servicios proporcionados por elementos conformacionales de los ecosistemas del medio ambiente. Por eso se llaman servicios ambientales. Entonces, ¿qué tiene que ver el secuestro de dióxido de carbono con nosotros? Mucho.
mientras más dióxido de carbono se emite, el efecto invernadero se potencia, incrementa. Eso genera un aumento en las temperaturas. Un aumento en las temperaturas va a generar derretimiento de los polos. Eso lo sabemos todos, lo hemos leído en todas partes. Y nos han hablado una y otra vez de que al derretirse los polos va a subir el nivel de agua y van a haber impactos en la sociedad. Pero no nos han hablado de lo que ocurre cuando se derrite el polo norte, por ejemplo, aumenta la cantidad de vapor de agua, todo esto gatillado por el dióxido de carbono, ¿cierto? Aumenta la temperatura, se derrite el polo norte, aumenta el vapor de agua es el componente en un 70% de la atmósfera, por ende aumenta el gas, aumenta el efecto invernadero. Si aumenta el efecto invernadero, aumenta más la temperatura y nos metemos en un feedback positivo, una retroalimentación positiva, que va a generar que se derrita el polo completamente y comiencen a derretirse el permafrost que está en altas latitudes. El permafrost es la capa de subsuelo que está permanentemente congelada y que retiene grandes cantidades de metano y dióxido de carbono. Si se nos derrite ese hielo, se va a generar en 10 años un impacto de efecto invernadero que tiene una similitud a lo que ha ocurrido con los últimos 100 años. Por tanto, se genera un crecimiento exponencial en cuanto a la temperatura y, por lo tanto, impacto en la productividad, en la calidad de vida. Entonces, no es solo el derretimiento de agua, es la emisión de gases. Un poco alarmista eso, ¿cierto? Bueno, qué bueno, porque es así. Pero realista, sí. Un aumento de 1,5 grados promedio en la Tierra va a generar que cada 100 años se derrita completamente el polo norte. Con 1,5 grados. Pero con 2 grados, el polo norte se derretiría cada 10 años completamente. Entonces, 0,5 es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, o nos ponemos las pilas todos juntos, ahora como sociedad y como productores y como industria, o no vamos a tener a quién dejarle nuestras tierras, nuestra producción, nuestra empresa. No tenemos legado. Ya, queremos medir nuestra sustentabilidad, queremos medir nuestras acciones sustentables, queremos ver qué hacer. Eso es lo que nos convoca. Vamos a considerar el uso indirecto, porque el uso directo está ahí, está en los libros, está en internet. Usted pone en Google cuánto cuesta un metro cúbico de madera, ahí aparece, valorización directa. Y dentro de las estrategias tradicionales de la economía ambiental para valorizar servicios ambientales están los costos inducidos y la valoración contingente. La valoración contingente es un poco inexacta porque yo le pregunto ¿cuánto está dispuesto usted a pagar porque no se alteren las Torres del Paine? Y yo nunca he ido a la Torre del Paine. Entonces la tengo idealizada, entre comillas, en el buen sentido, y digo, no, yo daría todo, 100 millones de dólares. Muy bien, y lo dejo en una encuesta. Le pregunto a otra persona, ¿cuánto daría usted? 5 lucas, yo fui, no lo pasé tan bien. Y eso genera distorsión. La valoración contingente es con preguntas. Pregunta-respuesta con encuesta, por lo tanto genera distorsión en la información. En cambio, con los costos inducidos o evitados, o los costos de reposición, como se les conoce, yo puedo, a través de un mercado conocido, con límite superior y límite inferior, calcular cuánto vale un servicio ambiental. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ya, ¿y dónde incorporo esa estrategia? ¿Han visto eso, cierto? Un flujo de caja. Un flujo de caja de esos que nos enseñaron cuando nos estábamos formando para administrar una empresa, un negocio. Tenemos los ingresos, tenemos los egresos y el famoso EBITDA. Ese es el balance tradicional. Lo que nosotros proponemos con nuestro equipo, que va a aparecer más adelante en una foto muy linda, lo que nosotros proponemos es que a nuestro flujo de caja le incorporemos elementos. Por ejemplo, costos ambientales, que es lo que estamos tratando de determinar y de calcular ahora. ¿Ya? Pero esto continuará, lo vamos a volver a ver. Pero esa es la estrategia a la que nos queremos abocar. En una herramienta tradicional de valorización, de contabilidad, incluir lo que está pasando con el medio ambiente, incluir lo que está pasando, cómo estamos impactando nosotros en el entorno. Análisis de caso.
Conocemos esa práctica, ¿cierto? Sabemos que en la región de la Araucanía, fundamentalmente, se queman los rastrojos de trigo después de la cosecha. Porque no somos capaces de incorporarlos completamente, no se puede, porque no los podemos dejar en una parte del predio, porque nos quita productividad, y no hay nadie que se los lleve. El contexto de esta situación es que hay 400.000 hectáreas de cereales entre la región de Biobío y la Araucanía. 400.000. Eso genera una cantidad de rastrojos de 1,3 millones de toneladas, solo de trigo. Al año, por temporada, 1,3 millones de toneladas, donde, si somos optimistas, el 80% es quemado. Sigue siendo muchísimo. Quemar el rastrojo significa emisión de gases de efecto invernadero, pero a su vez tiene impactos en los ecosistemas. Tiene impactos que voy a mencionar a continuación. Pero sigamos dándole contexto a este evento. Quemar me quita la capa vegetal de la superficie del suelo. Por lo tanto, cuando llueve, pierdo materia orgánica y pierdo material productivo. Estudios muestran que son alrededor de 200 toneladas por hectárea de suelo que se pierden, va producto de la erosión, cuando está expuesto el recurso edáfico. Disminuye la cantidad de materia orgánica del suelo. En Argentina un estudio mostró que una pérdida del 3% de materia orgánica en el suelo genera una caída de 1,3 toneladas por hectárea de cebada. O sea, alrededor del 3 a 4% de la productividad, del 7 a 8% de la productividad cae con perder el 3% de la materia orgánica. Eso también a través de la economía clásica lo podemos valorizar. Se pierden nutrientes, alrededor de 128.000 pesos por hectárea de nitrógeno y fósforo que luego son restituidos con fertilización, sin pensar que los fertilizantes están aumentando de precio, sin incluir ese factor. Ahora usted dirá 128.000 pesos por hectárea, ya no es tanto, que alarmista. Sí, pero son 400.000 hectáreas solo en una región, solo de un cereal. Entonces, pueden hacer la multiplicación. Eso es mucha plata. Mucha plata de un recurso ambiental. Contaminación atmosférica, efecto invernadero, que es lo que hablábamos recién, lo podríamos valorizar en los mercados de carbono. ¿Conocen los mercados de carbono, cierto? Yo emito, pero le compro a alguien que secuestra y así quedo en neutro. Así de simple funciona. Y se alteran los ecosistemas edáficos, que era lo que hablábamos delante. Producto del calor, la microflora y microfauna muere. Pero si nos fijamos, todo esto que acabamos de mencionar están incluidos en una función de producción. Porque el suelo es materia prima de una industria, de una actividad que genera un valor económico conocido. Entonces, con eso y con los costos inducidos o costos de reposición, podemos hacer una valorización. Economía clásica, check. No es tan complicado. ¿Ya? Y esa estrategia se le llama dosis-respuesta. Cuando yo analizo cómo se comporta la función de producción al final, cuando yo varío uno de sus elementos conformacionales, estoy usando una estrategia de dosis-respuesta. ¿Cómo cambia esto cuando yo cambio aquí? Pero no está todo mal. No está todo perdido. En la Araucanía hay una empresa que compra los residuos. Esto es una idea que nace en España, hace muchos años, como 4. Nace en España y lo que se hace es poner una termoeléctrica. Termoeléctrica, pero si eso es el demonio. No es el demonio. Se compra el residuo orgánico, se compra el rastrojo, se procesa, se seca, se peletiza y se utiliza como combustible, alcanzando hasta 20 megawatts de producción, esa central termoeléctrica. ¿Ya? La ventaja es que no usa carbón. No, rastrojos de trigo. Solo trigo. Ahí hay una valorización económica clásica, nadie hizo la valorización ambiental. Seguramente en el EBITDA hubiera cambiado el indicador y esto sería sustentablemente más rentable. Ya, pero ¿y eso?
Yo creo que hasta se ve bonito de repente cuando uno pasa por la carretera y ve un acuífero medio verdoso y usted dirá, ¿y eso es producto de la contaminación? ¿Y qué tiene que ver la actividad agrícola en eso? Mucho. Eso se llama eutrofización. La eutrofización es un aumento explosivo en la cantidad de algas en un acuífero. Y esas algas crecen de esa forma porque la cantidad de nutrientes de los que disponen es altísima. Y son nutrientes específicos, son nutrientes orgánicos. Y esos nutrientes orgánicos pueden venir de dos fuentes. La fuente antrópica, que son nuestros desechos de la casa, o de la agricultura. Por ejemplo, una planta procesadora de carnes o procesadora de leche genera purines. Esos purines son vertidos al recurso hídrico. Ese recurso hídrico aumenta entonces su disponibilidad de materia orgánica para el consumo de las bacterias, de la alga, y estas algas proliferan. Y dentro de su metabolismo está consumir oxígeno. Entonces, primero se altera el ecosistema, por supuesto. Y la evidencia más importante es la muerte de los organismos, muerte de peces. A eso nosotros le llamamos contaminación orgánica. Y eso son manzanas enfermas. Es una práctica habitual, la cosecha, disponerla en los contornos de los predios. Uno no ve el efecto contaminante, pero este es acumulativo. Y el efecto contaminante acumulativo de esta práctica es, primero, emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente metano, dióxido de carbono, y aún más grave que eso es la generación de lixiviados. Lixiviados ricos en materia orgánica, que genera lo que acabamos de ver, ricos en sales no utilizables por la fauna aguas abajo. Por tanto, hay un impacto ambientalmente negativo potente de esa actividad, de eso, que son restos de la industria olivícola. Eso, orujos provenientes de la producción vitivinícola, que no son manejados con una orientación ambiental. Existen nuevas tendencias que apuntan a la generación de alimentos, por ejemplo, con esto. Fantástico. Pero la tasa de consumo de los alimentos es muy baja. No es capaz de aceptar todo lo que se genera como residuo. Valorización energética. No. El compost también es una alternativa, pero a su vez, como el alimento tiene una captación baja por parte del mercado porque hay que venderlo, hay que comercializarlo. Y la demanda por compost no es tan alta como para poder imponer en el mercado todo lo que generamos. ¿Pero qué necesitamos urgentemente? Energía. Entonces, a través del manejo de los purines con restos orgánicos podemos obtener biogás. Esta es una tecnología súper nueva. Tiene 130 años. En India y en China. Y no la conocíamos hasta hace 30, que es cuando los alemanes la adoptan y empiezan a meterle ciencia. Los chinos y los asiáticos en general tomaban sus desechos orgánicos, los metían a un cajón de cemento muy grande, lo presurizaban y obtenían energía, gas. Con ese gas podían producir electricidad y proveer de electricidad a zonas que estaban alejadas de los centros urbanos. Entonces ya no tengo que manejar el orujo de uva, el orujo de aceituna, por ejemplo, y además puedo obtener energía. ¿Sí? Pero la tecnología para esto debe ser altísima. No. Un bidón y silicona. Eso a pequeña escala. Así. Eso podríamos implementar para pequeños productores. Y tener energía capaz de proveer de electricidad a una familia durante un mes con la producción que generan ellos, con los residuos generados durante menos de una temporada. Ese bidón, 60.000 pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los costos directos de producción los estamos disminuyendo, porque si tengo energía para mi procesamiento de la materia prima, voy a pagar menos en electricidad.
Y los costos ambientales también los estoy disminuyendo dramáticamente. Por lo tanto, es una estrategia que en el EBITDA de este balance integrado, como le llamamos nosotros, se está visualizando. Estamos llevando a una dimensión monetaria actividades ambientales y sociales. Y ahí estamos nosotros, haciendo análisis para modelar cómo funciona la generación de biogás con ciencia, con tecnología. Queremos promover o proponer una estrategia de reconversión de los productores de beta vulgaris, de betarraga. Como el consumo de azúcar está en franco descenso, necesitamos redireccionar nuestra producción. Hagamos combustible, bioetanol, también una tecnología que tiene cientos de años. Si el bioetanol no es más que el pisco, el ron, el vodka. Estamos tratando de, bueno, ahí está uno de nuestros estudiantes, muy contento trabajando con sus equipamientos. Ahí hay un resultado, nuestra primera flama, producto del bioetanol, es importante, simbólica para nosotros. Y ahí está el equipo que trabaja en esta área de investigación, de valorización de recursos ambientales desde el punto de vista de la energía y de la economía. Así que, muchas gracias por su atención, señores. Espero que tomemos todos conciencia. Le van a pasar un micrófono, espéreme, para que salga al mundo. Para que salga en la tele. Consulta, con respecto al tema de los residuos de manzana, orujo, etcétera, ¿no se podría atenuar un poco el efecto dañino distribuyendo en una zona más amplia ese producto y utilizándolo como materia orgánica para el suelo? Sí, pero la cantidad de materia orgánica que necesitamos reponer está en torno al 3% y la cantidad de materia orgánica de la que disponemos como restos de la actividad agropecuaria sobrepasa esa dimensión. Siempre hay un diferencial que no sabemos cómo disponer. Y además que esta actividad que está acá, eso, aparte de energía, genera un producto secundario que se llama biol, que es un fertilizante, el mejor fertilizante orgánico conocido. Por tanto, vamos a generar eso que señala usted, produciendo energía a su vez. Con respecto a eso, ¿ustedes tienen conocimiento como para asesorar, digamos, a alguien? Por supuesto, claro que sí. Okay. Ahí hay una pregunta. Aló, hola. Hola. Buenos días y felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias. Primero que todo, me gustaría destacar un poco que en la zona sur del país existen varias empresas que se dedican a la formulación de proyectos relacionados con la elaboración, no sé si está bien empleado el concepto de biogás. Sí. No obstante, no crece ese sector de la industria. Hay motivos, hay razones que me gustaría ver si me las puedes exponer tú. ¿Por qué, a juicio tuyo, crees tú que no ha podido masificarse la elaboración del biogás, siendo que si fuera raya para la suma tan fácil el ejercicio económico que tú haces, donde el productor va a ser beneficiado? El productor obviamente está muy atento, todos los productores están muy atentos a esos análisis económicos y si ellos no se han dado cuenta, entre comillas, me parece que lo estamos subvalorando, o sea, porque ellos están permanentemente preocupados de hacerse más competitivos, de aumentar su productividad, bajar sus costos, reducir el impacto ambiental, porque digamos también la verdad, los productores son los principales interesados en cuidar el medio ambiente. De repente los mismos agricultores, los mismos productores no se han preocupado de promocionar su rol que juegan en el cuidado del medio ambiente. Bueno, pero la pregunta que te quiero formular es, a juicio tuyo, ¿por qué no han logrado masificarse más estos proyectos de elaboración de biogás? Me parece que, si bien todos tenemos una visión súper romántica de lo que significa la actividad agrícola, parados
así lo veo yo, en una loma, con el viento en la cara y la espiga de trigo moviéndose. No es así, pues es una empresa. Es una empresa que cuando tiene un cambio en su sistema productivo requiere una inversión inicial por lo menos, en este caso puntual. Y los pequeños productores no tienen acceso a recursos para generar ese cambio productivo. La solución sería implementación de políticas estatales, que es finalmente el alero bajo el cual se desarrollan las 3 actividades de la sustentabilidad. Que el Estado se haga cargo de políticas, implementando políticas medioambientales y genere, así como proyectos de eficiencia en riego, proyectos de eficiencia energética, con la valorización económica de los servicios ambientales que esto involucra. Porque las empresas productoras de mediana escala y superior sí tienen en su sistema productivo la implementación de biogás. Incluso industrias que son no agrícolas, que son mineras o de tratamiento de aguas, tienen sistemas súper desarrollados de generación de biocombustible gaseoso. El caso de la Farfana es excepcional. Antes uno, escuché por ahí y fue gracioso, olía que iba llegando la Farfana y eso ya no ocurre porque se tomó todo ese biogás que tiene un componente importante de ácido sulfídrico, que es el olor a huevo podrido, se tomó, se confinó y se genera electricidad a partir de eso. Por tanto, cuando la industria tiene una escala mediana o alta es capaz de generar esa inversión, pero los pequeños productores necesitan del Estado, de un Estado consciente de lo que ocurre en el medio ambiente y con sus cadenas productivas más chicas. Una más, ella. Me encantó tu presentación. Gracias. Pero quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los rastrojos que tú hacías de cereales, en el fondo trigo, qué sé yo, cebada. En el caso, por ejemplo, de la zarzamora, que es un problema súper serio, por lo menos en el sector donde vivo yo, ¿y ese también puede hacer este sistema Sí. o no permite? ¿O hay que chipear? Sí, hay una serie de procesos físicos que son el chipeo y el secado, pero se puede peletizar cualquier estructura semi-lignificada o lignificada. Y si no tiene lignificación, preferible usarla en generación de biogás, porque la lignina lo que ralentiza ese proceso. Entonces, si tiene, chipeado. Si no tiene, biogás. Perfecto. Ahora, continuando la pregunta, si uno logra hacer el chipeado y hacer todo el proceso, por ejemplo, esos bidones como los que tú mostraste ahí, son para pequeños agricultores como uno que pudiera usar el sistema organizado, o sea, uno para poder llegar a eso, tienen que acercarse a usted a INACAP o algo así, como para saber cómo hacer el proceso, el bidón y todo el proceso. Sí, y nosotros vamos a decirle paso a paso cómo enfrentar esa problemática. O sea, existe para el pequeño agricultor, digamos, que no necesita hacer una inversión tan alta como lo que tú estabas mencionando. Cuando una inversión a escala, no hay problema, la puede desarrollar y nosotros lo asesoramos en ese sentido. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.